Entonces cuando yo vengo al Perú, la tuberculosis salta pues al segundo lugar, ¿no? Hepatitis B, entonces de un solo plumazo, como se dice, yo tengo una expectativa en estas barras sumatorias. Estas son muy importantes. Entre los pacientes que tuvieron tuberculosis en Arequipa, entre los que tuvieron SIDA en el Perú, entre los pacientes que tuvieron diabetes en la Universidad X, ¿cuántos sobreviven al final de 5 años? Se utiliza la tabla de Kaplan-Meier para sobrevivencia, en la que vemos aquí que conforme va pasando el tiempo va bajando el número. Kaplan-Meier es para sobrevivientes. Y entonces vemos aquí que en la gráfica roja sobreviven pues más que con la gráfica azul. Entonces en esta comparación vemos claramente que si sobreviven más con la roja, entonces usaremos pues esta droga o este medicamento en relación al B. Muy importante porque actualmente tenemos un problema a nivel de la medicina, y el problema es el fatalismo en los médicos. ¿A qué me refiero al decir fatalismo? No ven cómo el paciente va a vivir mejor los 10, 20 años que tiene con la enfermedad. Ven cuándo se va a morir. Pues hablamos de fatalismo. El médico no, el médico debe resolver problemas. Tú tienes hipertensión, tienes diabetes, correcto. Entonces yo debo como médico darte el mejor tratamiento para que esa diabetes y esa hipertensión no te compliquen la enfermedad renal. Y si tal fuera el caso, entonces proteger tu vista, que es otra complicación, y proteger tus factores de riesgo cardiovascular. Pero simplemente cuando el médico te mira y te dice así nomás, y están esperando cuánto se mueren, entonces no están haciendo ningún trabajo médico. Las tablas de Kaplan-Meier se utilizan en seguros, se utilizan en hospitales para ver cuál tratamiento es mejor, el A o el B. La pregunta es, acá tenemos en los hospitales jefes de epidemiología, utilizan las tablas de Kaplan-Meier, saben para qué sirven, las utilizan los directores de hospitales. La respuesta a las tres preguntas es no, así que no se esfuercen en buscar los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, este artículo es muy importante del American Journal de Nutrición Clínica, compara las bebidas azucaradas, Coca-Cola, Fanta, etcétera, con azúcar, con la bebida con edulcorante, es decir, la que usa aspartamo, no stevia, cualquier tipo de edulcorante. La pregunta es, si tú te tomas una Coca-Cola que tiene 50 gramos de azúcar durante 20 años, ¿tendrás el mismo riesgo que si esos 20 años tomaste Coca-Cola cero que solo tiene edulcorante? Esa es la pregunta. Aquí hace una comparación y al final la última columna pone el valor P. Valor P es el valor estadístico más usado para decidir si una variable es favorable o no. En este caso se ha demostrado de que puedes tomar bebidas con fructosa, que la fructosa es un sucedáneo del azúcar, y el riesgo al final, más de 70 gramos de fructosa diaria, igual vas a acabar con diabetes. Tomas una bebida con sacarina, que se usaba para los diabéticos. La tasa de gente que toma bebidas o postres con sacarina tiene más alto cáncer que los que no lo usan. Entonces ya no se usa sacarina. Bueno, en el Perú sí se sigue usando. Entonces, yacón, no yacón, stevia, no stevia, sucralosa, diferentes modas. Pero a tu paciente, ¿qué le dirás? Ya no quiere el paciente arriesgarse, ¿de qué le dirás? Mejor el stevia. Esa pregunta no puede resolverle el aire. Esa pregunta está en la literatura. Y entonces, ya está hecha acá. Ahora, la otra pregunta es, ¿y este valor podrá ser extrapolado al Perú? No, porque aunque, bueno, tomamos las mismas gaseosas que en Estados Unidos, pero la población peruana es genéticamente diferente. Entonces hay todo un espacio allí para hacer trabajos de este tipo, especialmente ahora que el consumo de bebidas azucaradas es tan grande. Gráfico de barras.
aquí me da muy claramente la gastroenteritis por E. coli, un brote que se dio en Alemania en el 2011 con muchos muertos. Se ve allí cómo llega un momento en el cual llega un máximo el caso de gastroenteritis por Escherichia coli y luego comienza a disminuir. Esto nos da la curva de Gauss, que todos la conocemos por estadística. Y esta es la curva de la vida. Toda la vida se da así. Comienza con poco, aumenta a un óptimo y luego disminuye. Tus hijos al principio eran uno, después fueron dos, después fueron tres, llegaste a un máximo y luego comienzan a irse de la casa. Y entonces la curva va bajando. Si ves tu sueldo, cuando tenías 15 años estabas en el inicio de la curva, cuando tenías 40, 45 años estás en la mitad y luego disminuye tu sueldo. Así el artículo presenta pues lo más importante en estos gráficos de barras. Hay otros más adelantados como el Pie Chart, hay uno actualmente que sale con globos y con líneas, muy importante. La idea es que los mejores hallazgos sean enfatizados y que de un solo vistazo el lector se dé cuenta cuáles son los hallazgos más importantes. Si yo hago un estudio muy bien hecho, entonces la curva de Gauss será casi perfecta como el que acabamos de ver. Si el estudio no tiene un buen muestreo, si no hay buena recogida de datos, la curva de Gauss no saldrá como se pensaba. Así acabamos con la sección de materiales y métodos. La presentación en gráficos es lo más importante y allí, solamente en materiales y métodos, en la parte literal, lo que vamos a hacer es describir los gráficos, decir en este se ve tal cosa, en este se ve tal otra cosa, tal hallazgo es estadísticamente importante, nada más. No se comenta los hallazgos, simplemente se pone los números y lo que expresa. Y pasamos a la parte más importante, que es la discusión. Si yo quiero revisar un tema X y quiero ver cuál de los 10, 20 artículos que tengo en mano es más importante, no tengo que revisar todo el artículo. Voy al abstract, introducción y discusión, nada más. Y allí ya sé de qué trata el artículo. Ahora, si ese artículo ya me interesa para mi trabajo, ahí voy a analizar materiales y métodos para hacer un trabajo similar, mejor que él, o quizás siguiendo la misma línea. Eso ya es decisión de cada uno. Vamos a la discusión. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes del estudio? Aquí yo redacto cuáles son las tablas y qué es lo que dicen. Ahí sí puedo decir, se ve en ese estudio que las bebidas edulcorantes al final producen tanto daño como las azucaradas. Se ve en ese estudio que la tuberculosis multidrogo resistente se puede contagiar en 1 o 2 contactos. Vemos en este estudio que el estrés es el factor más importante para el infarto miocárdico, etc. Redacto, pongo en palabras lo que he estado en gráficas. Guarda relación con los objetivos del estudio, es lo más importante. ¿Cuál fue mi objetivo y a qué llegué? Yo no puedo tener un objetivo e irme a otra cosa diferente. En nuestros países se hacen grandes planes de desarrollo. Hoy en la mañana escuché que el Estado peruano solo ha gastado el 75% de su presupuesto y muchos municipios no llegan a gastar ni el 40%. ¿Cómo es posible eso? O sea que un municipio no tiene capacidad de gasto, no se requiere hospitales, no se requiere escuelas, no hay madres abandonadas, no hay comisarías, no hay planes de contingencia para las lluvias, los terremotos. ¿Por qué sucede eso? Porque no se cultiva la investigación científica. No se ve que si Juan Rodríguez llegó a ser alcalde del municipio tal, tiene que tener un plan de trabajo y tiene que tener objetivos. Al no conocer la metodología científica, tampoco se le aplica a problemas económicos, sociales y políticos del país, y eso redunda en nuestro atraso. Yo les pregunto, ¿quién es el primer ministro de Suiza, de Alemania, de Australia, de Suecia? Seguro que nadie sabe. ¿Y no saben por qué?
porque a diferencia de nuestros países latinoamericanos en que un presidente es el que tiene que decidir hasta cómo reparar una vereda en el pueblo más alejado, en aquellos países los planes se hacen sobre objetivos nacionales, y entre quien entre tendrá que hacer lo mismo en educación y en salud que el anterior. Igual, al hacer un estudio científico, el objetivo tiene que ir dirigido a lo que uno quiere demostrar. Viene ahí la tercera parte. Entonces, si yo quiero demostrar, ¿acepto o rechazo la hipótesis? Hay una hipótesis objetiva y una hipótesis nula. ¿Quién me permite aceptar o rechazar? El parámetro estadístico, el valor P, el valor OR, el valor de riesgo relativo. Ellos son los que me dicen, ¿tu hipótesis vale o no vale? Hay prejuicios, sesgos importantes en la conclusión. ¿Qué entendemos por sesgo? Cuando el estudio no estuvo bien diseñado. Pusieron más mujeres que hombres, compararon individuos muy obesos con individuos delgados, compararon individuos que tenían un tratamiento cardiovascular con otros que no lo tenían, etc. Eso es un sesgo, un error en el diseño. ¿Puede ser intencional? Sí. La mayoría de estudios encargados por empresas farmacéuticas tienen sesgos importantes, ignorados a propósito. Podrían haber estado las conclusiones formuladas antes del estudio. Muchas veces la gente hace estudios sobre cosas que ya saben. Entonces, ¿para qué las hacen? Bueno, muchos pues para solo figurar como que uno investiga, ¿no? Pero no aporta nada nuevo. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Aporta algo novedoso? Si no es novedoso, no vale la pena. ¿Tiene relevancia científica? Muy importante. ¿Mejorará el conocimiento científico en algo? ¿Tiene relevancia social? Más importante aún. Muchos teóricos hablan en contra de la ciencia porque para matar gente también se usa ciencia. Las bombas inteligentes, los vehículos con GPS, las bombas que van y destruyen solo un edificio y no otro. Es ciencia aplicada para matar gente, sí pues, pero eso no invalida toda la ciencia. Un hacha puede ser usada para cortar leña y cocinar para una familia, o puede ser usada para asesinar a alguien. La culpa no es del hacha, sino del uso que se le da. ¿Cómo se comparan los hallazgos con los estudios precedentes? Muy importante. Anderson estudió antes que yo la tuberculosis MDR. Horphins la siguió estudiando. En el Perú la investigó Ciro Maguiña, uno de los pocos investigadores de Cayetano Heredia que tiene fama a nivel mundial. Ciro Maguiña, infectólogo. Bueno, entonces yo hice mi estudio en Arequipa y encontré que en Arequipa la gente con tuberculosis MDR sobrevive más. ¿Por qué será? Quizás mejor nutrición, ¿no? Etcétera. Entonces comparo mi hallazgo con los anteriores, ¿no? Ciro Maguiña les dio, él trabaja mucho en SIDA, les dio acidosos el Sacha Inchi, redescubierto por el doctor Sacha, un médico peruano que ha estudiado en la China, dedicado a la medicina herbaria, a la medicina alternativa, médico, ¿no? Y él ha redescubierto el maní del Sacha Inchi, que tiene mucho omega 3 y omega 6, y lo usaban los incas. Entonces, ¿qué ha hecho Ciro Maguiña? Encontró que sus pacientes de SIDA tenían colesterol muy alto. De hecho, hoy en día una causa importante de muerte en pacientes idosos es la enfermedad cardiovascular, porque se consume el paciente. No tiene colesterol alto porque coma mucho, porque come adobo todos los sábados, no, sino porque se está consumiendo. Y su grasa va a la sangre y de ahí va a su corazón, porque el paciente está consumiéndose. Un sidoso acaba pesando 38, 36 kilos. Entonces el dilema para Ciro Maguiña era: no puedo usar medicamentos para bajar el colesterol usuales en pacientes idosos. ¿Por qué? Porque su hígado está completamente infiltrado. Le voy a hacer más daño. Entonces usó el Sacha Inchi y ha obtenido resultados muy buenos. Pueden ustedes consultar esto en la revista Acta Médica Peruana, que se encuentra en Cielo.